Continuando con los temas que están relacionados con la electricidad, vamos a pasar con la ley de Ohm. En este caso, aquí tenemos ya la fórmula que nos indica tres factores, una I, una V y una R. La I nos indica la corriente, siempre vamos a determinarla nosotros con la letra A de amperes. Esos amperes es la unidad que mide la corriente. Luego tenemos la V, que esta V representa el voltaje. Se representa con los volts, ¿ok? Y por último, la R de resistencia. Que esta ya habíamos dicho en anteriores clases o actividades, que la resistencia siempre está dada o medida con los ohms. Pero, ¿qué significan todas estas letras? Ya dijimos, la I es la corriente. ¿Qué significa corriente? Corriente se mide en amperes y un amper representa la cantidad de electrones que se mueven por segundo en un circuito. Hay que recordar que ese es el concepto de corriente y se mide con los amperes. Luego tenemos el concepto de voltaje. Entonces, el voltaje es la fuerza que mueve a los electrones. Entre mayor sea el voltaje, mayor va a ser la corriente. El voltaje también se mide en volts o voltios. Y por último, tenemos lo que es la resistencia. Ya habíamos dicho en anteriores actividades que es la limitación del flujo de lo que es el voltaje y la corriente a través de ese conductor. Hay que acordarnos que se mide en ohms y se representa con la letra griega omega. Por lo tanto, aquí ya tenemos las tres partes de mi fórmula, de mi ley de Ohm. La corriente, que se representa con una I, es una I porque indica la intensidad. La V, que es el voltaje, que se representa en volts. Y la R de resistencia, que siempre es en ohms. Después de esta pequeña introducción, vamos a ver un problema con la intención de que quede un poco más comprendido el hecho de aplicar la fórmula de la ley de Ohm. El problema dice, determina la intensidad de la corriente que fluye en un circuito a una resistencia de 30 ohms y una potencia de 90 voltios. Es recomendable siempre seguir un orden al momento de realizar un problema. En este caso, ¿qué fórmula ocupamos? Ocupamos la de la intensidad va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Aquí ya tenemos los tres datos que necesitamos. La intensidad, pues no la conocemos, es lo que me está pidiendo el problema, la intensidad de la corriente. El otro dato que me falta son el voltaje, en este caso el problema ya me lo da, son de 90 voltios. Y por último, la resistencia. La resistencia aquí dice que es de 30 ohms. Y por lo tanto, lo único que hay que hacer es sustituir en la fórmula los datos que ya tengo y encontrar el resultado. Aquí podemos ver que la sustitución nos queda como una división. 90 voltios entre 30 ohms. El resultado va a ser la resistencia o la intensidad de la corriente en este caso. Nos da un resultado de 3. ¿Cómo dijimos que se medía la intensidad? Se mide con los amperes. Solamente escribimos una A. Este sería nuestro resultado. Si se fijan, no es muy complejo, solamente es sustituir datos. Como un segundo ejemplo, tenemos otro problema que nos pide calcular la potencia aplicada a una resistencia de 10 ohms si por ella fluyen 5 amperes. Hay que recordar que siempre el problema nos va a dar dos de los factores para obtener el tercero. Tenemos los amperes, que los amperes representan la intensidad de la corriente o la corriente nada más. 5 amperes. También tenemos 10 ohms. Estos ohms representan la resistencia. Por lo tanto, lo que tenemos que encontrar nosotros es el voltaje. Esto es lo que nos pide el problema. Nuestra fórmula, sin embargo, si bien es la misma, solamente hay que
modificarla o despejarla para encontrar lo que a mí me hace falta. En este caso yo necesito encontrar el valor B. En este caso son el voltaje o los volts. Por lo tanto, hay que hacer un despeje. Para estos casos yo recomiendo usar esta relación, que es un triangulito, en donde está la V, la R y la I. Depende de que lo que nos esté pidiendo el problema es cómo vamos a calcular. En este caso, si nosotros queremos calcular qué es el voltaje, solamente hay que cubrirla y vemos que es R por I. Si nosotros queremos calcular la R, tapamos la R y vemos que la fórmula es V entre I, y también cuando queremos calcular la I es V entre R. Por lo tanto, lo que a nosotros nos interesa es la V, que es el voltaje. Vamos a hacer una multiplicación de la resistencia por la intensidad o la corriente. Nuestra fórmula quedaría así. El voltaje va a ser igual a resistencia por corriente. Y nada más hay que sustituir los datos. Volts va a ser igual a 10 ohms por 5 amperes. 10 por 5, vemos que el resultado es igual a 50. 50, la unidad que nos pide para poder usar nosotros los voltios es la V. Esto entonces nos daría como resultado a nuestro problema. Esta sería la potencia que nos pide, o el voltaje. Si se fijan, la fórmula en sí no es tan compleja, solamente hay que ver qué es lo que me pide el problema para aplicar la fórmula.